Bien, saludo nuevamente con afecto a cada uno y a cada una de ustedes, ¿sí? Si recordamos lo que habíamos visto en la teleclase anterior, habíamos visto la etimología, de dónde viene la palabra ética. A partir de allí pude explicar la diferencia, que no son sinónimos, entre ética y moral, la formación de la personalidad. También habíamos visto la definición real o exacta de ética, su objeto material y su objeto formal, los actos humanos como tema de estudio propiamente de la ética que se distinguen de los actos del hombre, para luego relacionar la ética con otras ciencias. Bueno, hoy voy a explicar el tema del bien ontológico y del bien moral y voy a hablar de los modelos éticos. Y esta vez sí van a tener que realizar una actividad. Esa actividad se encuentra, no lo olviden, dentro del material bibliográfico, ¿sí? Aparece así, como los modelos éticos, y hay una copia allí en donde aparece modelos éticos inadecuados o adecuados, y un trabajo sobre el personalismo y sobre los modelos en general. Tienen que responder a qué tipo de modelos responden este modo de ver la vida, de pensar y de actuar, y sobre el personalismo, que tienen que leer el material bibliográfico. También, si ustedes recuerdan, les había enviado una serie de videitos para que tuvieran una cierta noción de qué tratan estos modelos. Pero primero, necesariamente, debo comenzar explicando qué es esto de el bien ontológico y el bien moral. La filosofía, y la ética como es una disciplina de la filosofía, va a sostener que todos los entes, todo aquello que realiza la acción de ser, por encerrar una cierta perfección, por encerrar un determinado modo de ser, por ejemplo, esto es y es una regla, esto es y es una lapicera, son y tienen diferentes modos de ser, no agotan el ser en su plenitud porque existen otros entes con otros modos de ser. Por ejemplo, tengo otro ente con otro modo de ser, otro ente con otro modo de ser, ¿no? Entonces no agotan el ser en su plenitud. Esto es filosofía propiamente. Y por encerrar una cierta perfección que los hace ser eso y no otra cosa, esto es una lapicera y no es una regla, se dice que son buenos ontológicamente. Entonces, todo ente, todo aquello que realiza la acción de ser, por encerrar una cierta naturaleza o una cierta perfección, en ética se dice que son buenos. O sea que todas las personas somos buenas en tanto que encerramos ese modo de ser, que somos personas y no somos animales, ni plantas, ni flores, ¿no? También las flores, también las plantas, ¿sí? Encierran una cierta naturaleza y por eso son buenas, porque encierran esa perfección. Sin embargo, el ser humano, y es el único que por ser libre, se dice que es bueno moralmente. ¿Qué es esto? Mediante su accionar puede ser mejor o peor persona hablando moralmente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo acá la palabra moral sí se toma como sinónimo de ética, sí se toma como sinónimo de ética. Entonces, el tema es que toda persona ontológicamente, por el hecho de ser y de encerrar una cierta perfección, es buena, pero no porque ontológicamente sea buena, todo lo que haga será bueno. ¿Por qué? Porque mediante su accionar libre puede ser mejor o peor persona. Ahí está el bien moral, ¿sí? Esto para que podamos ir distinguiendo entre el bien que nos corresponde por el hecho de ser y el bien o el mal que nos corresponde por nuestro accionar libre. Por eso es que a veces nos podemos molestar con ciertas actitudes o gestos de una persona, pero nos molestamos con esas actitudes, no contra la persona en sí, ¿sí? Entonces esa persona, más allá de todos sus errores, de sus equivocaciones, sigue teniendo ese respeto por el hecho de ser lo que es y no es otra cosa. Entonces vamos a ver que esto
en cierta medida todos lo podemos ver, hasta el sentido común nos puede decir que todos somos personas, ¿sí? Que por el hecho de ser personas podemos ser mejores o peores personas. Y que lo bueno en realidad va a ser aquel accionar que no nos destruya o no nos ataque como persona, o que vivamos simplemente como seres humanos. Pero vamos a ver que existen distintos modelos, modos, quiere decir, de pensar o de actuar, que se ven reflejados en la edad contemporánea. Y ellos son los modelos éticos inadecuados, que son el sociobiologista, el utilitarista pragmático y el liberal radical. El sociobiologista parte de la idea de que lo que haga la mayoría, tan solo porque lo hace la mayoría, va a ser bueno o va a ser malo. Recuerdo en una oportunidad unos alumnos que querían ingresar a la clase, entonces los chicos, pero ¿por qué no entran? Ya es la hora. Y me decían, pero es que no entran los demás, ¿no? Y a veces uno se justifica que está bien lo que está haciendo tan solo porque lo hacen la mayoría. O porque por ahí uno puede decir, chicos, pero es que no se puede copiar, ya lo saben, pero profe, lo hace la mayoría, ¿sí? Entonces uno se apoya en lo que hace la mayoría, ¿sí? Para justificar que está bien lo que uno en el fondo sabe que está mal, ¿no? O a veces la postura que uno dice, bueno, me robó un poco de dinero con todo lo que roban los otros, ¿sí? Entonces ese es el modelo sociobiologista. Luego está el modelo utilitarista pragmático, cuyo modo de pensar y de actuar, que todos también lo tenemos, ¿no? Es el buscar como modo de actuar correcto lo útil, lo fácil, lo práctico, lo rentable, lo que me da mayor placer, lo que me causa menos sacrificio, menos esfuerzo, menos dolor y mayor ganancia. Y es así, ¿no? Si yo les dijera, miren chicos, en realidad tienen que leerse esta cantidad de libros, pero yo tengo acá este resumen. ¿Qué hacen ustedes? Estoy en el resumen, ¿sí? Queríamos, ¿no? Estudiamos lo más fácil, lo más rápido, ¿no? Entonces uno dice, bueno, este es el modelo utilitarista pragmático, ¿no? A veces no lo mejor, sino lo que nos resulta menos doloroso o con menos sacrificio o menos esfuerzo, o que nos da mayor ganancia o mayor placer. Y el modelo liberal radical es el modelo que busca, como modo de pensar y de actuar, el apoyarse que porque soy libre, mi libertad es absoluta, soy dueño de hacer lo que quiera y que no se metan en mi vida privada. Tres modelos en realidad que son inadecuados porque no logran defender la naturaleza intrínseca del ser humano, sino que aceptándolos como buenos, en cierta medida nos denigran y no nos permiten crecer. Ahora les voy a hablar del modelo ético adecuado, que es el modelo personalista o el personalismo ontológico. Perdón. Vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial, con el tema del holocausto, de los holocaustos y de todos los atropellos que se realizaron allí, con estas investigaciones científicas que hizo el doctor Mengele, ¿no? Por ejemplo, inocular lavandina en los ojos de las personas con colores oscuros para ver si se los podía aclarar, porque la superioridad de la raza está radicada para ellos en aquellos que son blancos, rubios y ojos celestes. Me salvé, ¿sí? Entonces, era esto de inocularles para poder aclarar esos ojos, o como a veces hacían, ¿no? El corte de ciertos órganos o ablación de órganos sin ningún tipo de anestesia, y varios tipos de sometimientos que hacían con el ser humano, en este caso con aquellos que estaban dentro de los holocaustos. Entonces vamos a ver que a partir de esto, no es que no se haya defendido antes a la persona, sino que a partir de esto cobra mayor vigencia con Emmanuel Mounier, todo un movimiento que dice que toda persona humana es digna o merecedora de respeto. Entonces ustedes lo que van a hacer allí, van a ver cuáles son las bases, ¿no? Los 10 puntos que menciona Mounier en esta necesidad de revalorizar nuevamente el respeto al ser humano. Entonces las actividades son, primero tienen que leer el texto de Mounier, ¿no? En donde va a explicar qué es el personalismo, por qué nace ese personalismo, cuáles son los puntos ejes sobre los cuales va a hablar allí, o va a defender el personalismo, y después hay una actividad en donde yo les doy una serie de ejemplos y ustedes tienen que colocarme a qué modelo ético corresponde, o al personalismo, o sea, al adecuado, o dentro de los inadecuados, que pueden ser a varios, a cuáles de ellos corresponde.
¿sí? Esa sería la primera actividad. Recuerden que tienen un foro de dudas para que ustedes puedan consultar allí o bien directamente me consultan por WhatsApp. Cuando lo crean pertinente, podemos tener una clase presencial para poder ir cerrando estas temáticas, ¿sí? Bien, entonces la próxima clase les enviaré nuevamente una teleclase con una nueva actividad, que allí vamos a ver la dignidad humana.